Saludos y bienvenidos una vez más al canal EDC, donde profundizaremos en los Wargames. Seguimos con este segundo vídeo tutorial para el juego Mirage 4041. En este caso vamos a hablar de la secuencia de juego. Un turno de juego es una secuencia de eventos que debe ocurrir en un orden determinado. Cada turno de juego consta básicamente de una fase de administración, una fase de operaciones y una fase de fin de turno. La secuencia de juego deberá de seguirse estrictamente en el orden que se presenta a continuación. Fase de administración o fase administrativa. Segmento de recuperación, segmento de organización, segmento de reemplazos y segmento de refuerzos. Fase de operaciones. Determinación de la iniciativa, activación de las formaciones, transferencia de la iniciativa o posibles acciones, que son la acción de movimiento, recomponer, la acción de combate o acción de defensa mejorada. Fase de fin de ciclo de operaciones y fase de fin de turno. Bueno, pues ya nos encontramos aquí en el mapa donde vamos a ver el tema de la secuencia de juego. Y como siempre solemos hacer, pues ya sabéis que solemos utilizar pues un escenario, ¿vale? Para que las cosas puedan quedar un poco más claro. Vamos siguiendo la secuencia y así vamos aprendiendo las cositas poquito a poco, ¿vale? Por lo tanto, tenemos el escenario de Scorpion, que es el que vamos a usar para toda la explicación de las reglas de este Mirage, ¿okay? Como estáis viendo la configuración, bueno, pues está ya todo preparado. Tenemos el marcador de turnos en el casquetín de operaciones, ya que el escenario nos indica que esta primera fase la vamos a obviar. Eso ya lo explicaremos después. Por lo tanto, la fase de administración o fase administrativa la vamos a saltar. Esto lo vamos a dejar para el final de la explicación de la secuencia, ¿vale? Y vamos a ir directamente a la fase de operaciones, que es lo que este escenario en concreto nos dice que hagamos. Bueno, a ver, cosas a tener en cuenta, ¿vale? Indicaciones del escenario, como es el que vamos a utilizar, pues vamos a aclarar un poquito las cosas. Aquí estáis viendo, ¿vale? El nivel de activación para los alemanes es 5, como ya estuvimos viendo antes, pero bueno, en este escenario es 5 en este caso. Y para los británicos es 3, ¿vale? Estos son el nivel de activación de las formaciones. Luego, lógicamente, los AP no tenemos porque lo vamos a tener que definir ahora. Bueno, tenemos aquí la ficha NAFU y bueno, una serie tenemos el DRM a favor de los británicos para la siguiente tirada de iniciativa, porque es automática la iniciativa en este caso para el alemán. Y bueno, ya está viendo parte también del despliegue de las unidades que bueno, están desplegadas tal como indica el escenario. Bueno, lo primero, la primera parte de esta fase de operaciones es el tema de la iniciativa, como digo. En este caso, en el caso del escenario Scorpion, la iniciativa es para el jugador, para el bando alemán, ¿vale? Pero vamos a suponer que, bueno, pues no existe esta regla, sino tenemos que determinar la iniciativa, ¿vale? Bueno, en el caso de que queramos determinar la iniciativa, porque no hay unas reglas específicas, sino que simplemente tenemos que saberlo, pues nada, simplemente se tirarían 2 dados y se aplicarían los DRMs, que fuera el caso, ¿vale? El bando con el dado más alto, pues lógicamente el que gana la iniciativa. Y eso a su vez haría que, se preparara, lógicamente, los DRMs para el siguiente lanzamiento de iniciativa, ¿vale? Así pues, la fase de iniciativa finiquitada. Ya estáis viendo que no tiene mayor historia. Vamos a centrarnos ahora en la fase de formación o la activación de formaciones, que es cuando vamos a asignar los puntos AP a cada formación. Como ya hemos comentado antes, hay otro sistema alternativo que sí ya lo veremos un poco más adelante. Pero esto, bueno, tan sencillo como que tenemos que lanzar simplemente, en este caso lanzaría el bando alemán para determinar los puntos de acción que tiene o de activación que tiene el ejército alemán en este caso, ¿vale? Tomando como referencia el valor 5 de la formación, ¿vale? Pues simplemente lanzaríamos un dado. Vamos a coger el dado blanco para el alemán. Lanzamos dados, en este caso son 7, y lo único que hacemos es cruzar el resultado en la tabla. Sería el resultado 7 de la tabla, que lo cruzamos con el 5, que es el espacio que ocupa el marcador. Por tanto, nos da un valor de 5 puntos de acción. Así pues, colocamos el marcador AP en el casquetín 5 y eso ya estamos diciendo que tenemos 5 puntos de acción para activar a todas nuestras formaciones, a todas las unidades que queramos nosotros dentro de la formación. Este marcador, lógicamente, se baja 1 porque ya hemos hecho uso de un lanzamiento. Y nada, simplemente lo que tenemos que hacer es ya gastar nuestros puntos de activación en las unidades. ¿De qué manera? Pues lógicamente realizando acciones. ¿Cuáles son las acciones? Pues las acciones son lo que hemos estado viendo antes, ¿no? Son acciones de movimiento,
acciones de combate, en fin, acciones de recuperación, son varias las posibilidades que tenemos. Vamos a verlas. Bueno, vamos entonces a la acción de movimiento. La acción de movimiento nos cuesta un punto de acción, ¿vale? Por cada apilamiento, por cada unidad. Por ejemplo, vamos a echar un vistacillo por aquí. Si por ejemplo aquí tenemos este apilamiento, que es un apilamiento lógicamente permitido, podríamos gastar un punto de acción para poder mover el apilamiento completo. Eso sí, usaríamos la velocidad o la fuerza, la capacidad de movimiento menor del apilamiento, ¿vale? Que en este caso, como estáis viendo, lógicamente sería la del blindado, ¿vale? Que tiene una capacidad de movimiento de 6, o sea, de 5, perdón. Por lo tanto, gastaríamos un punto de activación si realmente lo que queremos hacer es mover este apilamiento por completo, ¿vale? Podemos también hacerlo, lógicamente, con unidades libres, ¿vale? No tienen por qué estar apiladas. Eso sí, hay que tener en cuenta que antes de que realicemos cualquier tipo de acción, de movimiento, en este caso, tenemos que comprobar que las unidades estén dentro del alcance del HQ correspondiente, ¿vale? Porque si no, podríamos realizar el movimiento, porque el movimiento se puede hacer igualmente, pero el coste de movimiento sería mayor. Así que eso tenemos que tenerlo presente. Eso lo indica perfectamente las tablas. A ver dónde está. Está aquí, eso es, ¿vale? El proceso de, a ver si lo podemos ver. De todas maneras lo pondré ahora ahí en la pantalla. Aquí estáis viendo que el proceso de activación, aquí se explica todo perfectamente, ¿vale? Nos está diciendo que seleccionemos a la unidad elegible, chequeamos el rango de comando, que es lo que acabo de comentar ahora mismo, que es chequear el alcance del HQ, seleccionamos la acción, o sea, está todo perfectamente explicado aquí, ¿vale? Así que esta secuencia pues la seguimos y no vamos a tener ningún problema. Como digo, podemos mover un apilamiento gastando un punto, ¿vale? De acción, utilizando la velocidad menor. ¿Qué tipo de movimiento? Bueno, lógicamente, el movimiento que nosotros deseemos, ya sea por carretera o sea por tierra, siempre y cuando sea un hexágono, un terreno que sea permitido, y siempre y cuando no crucemos, lógicamente, zonas de control enemigas. Si llegamos a pisar zona de control, tenemos que detenernos automáticamente. Eso ya sabéis que funciona más o menos como en todos los juegos. Así que bueno, vamos a realizar algunos ejemplos para que lo veamos. Vamos a gastar un punto de activación para movilizar a este apilamiento que tenemos aquí, ¿vale? Este apilamiento, como hemos visto, está, pues, tenemos que centrar en la unidad con el valor menor, así que va a ser el blindado, que tiene una capacidad de 5. Vamos a movernos por aquí. Voy a intentar no entrar en zona de control, ¿vale? Porque no quiero activar la reacción. Os comento, eso lo veremos un poco más adelante, pero la reacción enemiga puede iniciarse una vez que la unidad o unidades enemigas entran en su zona de control, ¿vale? Y como todavía no quiero activarlo, porque si no vamos a ir demasiado precipitado. Así que nada, vamos a movernos, vamos a intentar entrar por aquí atrás, vale, porque ya estáis viendo también que el terreno tiene lo suyo, así que sería, bueno, tenemos 5, sería 1, 2, 3, 4 y nos vamos a poner aquí, vale. Como veis, no gastamos todo la capacidad de movimiento que tenemos, está permitido también, no estamos obligados a gastarlo, ¿vale? De esta forma, como habéis visto, gastamos ya un punto de activación, ¿vale? En este apilamiento que tenemos aquí. Podemos seguir moviendo, vamos a seguir moviendo más unidades. Tendríamos que podemos hacer con esta. Ya estáis viendo, el terreno este es complicado. Estas zonas, por ejemplo, estos hexágonos que tenéis aquí, esto no ejerce zonas de control, así que tenéis que tenerlo también presente, que en este mapa el terreno es súper importante. Y sí, vale, lo que vamos a hacer es mover esta 1, 2, 3, 4. Nos vamos a poner aquí, ¿vale? De esta forma, pues gastamos otro punto de activación, ¿vale? Y así sucesivamente. Vamos a dejarlo preparado para después, para poder intentar hacer algo. Bueno, como veis, el alcance de nuestra HQ es de 9, ¿vale? Así que de momento todas las unidades de la formación están bien. Aquí, que es el objetivo del escenario, ¿vale? Ya estoy viendo que tenemos bueno, una serie de apilamientos de unidades británicas que no las pienso mirar, ¿vale? Vamos a dejar ahí un poquito la niebla de guerra para darle un poquito de cosa. Vamos a ver qué apilamiento tenemos aquí. Aquí tenemos el mismo caso que aquí abajo, o sea, nos movemos con una capacidad de 5. Estas de aquí, lo que vamos a hacer es movilizarlas hasta llegar aquí, ¿vale? Que también lo tenemos permitido. Tenemos 5 puntos de activación. Hemos gastado ya, si no me equivoco,
1, 2 y 3, exactamente. Este lo volvemos a bajar. Ahora seguimos teniendo un punto de activación, ¿vale? Esto es lo que le da al juego una cosa bastante interesante, la verdad. Vale, vamos a gastar el otro punto de activación que tenemos para apilar a esta unidad con esta. Vamos a ir dejando las cosas preparadas. Como digo, no quiero entrar en zona de control porque no quiero activar la reacción enemiga. Bajamos otro punto y ya solamente nos quedaría uno. Que lo que vamos a hacer es, bueno, simplemente, pues sin más. Yo pienso que por mover algo, ¿vale? Porque, bueno, aquí tenemos otra unidad. Que esta, si no me equivoco, sí, podemos apilarla con esta. Vale. Y el HQ lo vamos a dejar aquí, porque el HQ de momento tiene alcance, está perfecto. De este modo ya habéis visto, hemos gastado todos los puntos de activación que tenía el alemán para realizar movimientos, ¿vale? Lógicamente no podemos hacer combate ni podemos hacer nada porque las unidades no estaban preparadas, ¿vale? Así que una vez que pasa esto, ya el alemán ha gastado todos sus puntos de activación y lo que tenemos que volver a hacer nuevamente es ver quién tiene la iniciativa. Bueno, esta es la situación que tiene el británico, que ya estáis viendo que es bastante diferente a la que tiene el alemán. El alemán está mucho más cerca del objetivo y bueno, las unidades están un poquito más agrupadas. Sí es cierto que este HQ, el HQ británico, tiene un alcance de 20 hexágonos, ¿vale? Por lo tanto, tiene una capacidad bastante amplia para poder controlar sus unidades, pero bueno, de todas maneras tenemos que intentar acercarlas en cuanto podamos, ¿vale? Nada, pues entonces vamos a centrarnos ahora porque como estáis viendo, como hemos visto, como se indica aquí perfectamente, este paso, el paso 1 y 2, se repite constantemente, ¿vale? Hasta que todas las unidades hayan sido movilizadas. Eso, pues evidentemente, la iniciativa la tuvo en el turno anterior el alemán y ahora lo que tenemos que hacer es volver a tirar para la iniciativa. ¿Qué diferencias hay? Porque el británico, lógicamente, tiene un +2 en el DRM para intentar conseguir la iniciativa en esta siguiente fase, ¿vale? Porque si no, imaginaros, ¿no? Si le vuelve a tocar otra vez al alemán, pues evidentemente el británico va a tener esos DRM subirán, pero va a tener que seguir esperando, ¿no? Para poder activarse. Así que vamos a ver quién tiene la iniciativa. Recuerdo un +2 para el británico. Pues tenemos el blanco era alemán y el rojo británico. Por lo tanto, ahora sí, por uno, gracias al DRM, por uno consigue la iniciativa el jugador británico. De todas maneras, comentaros que en este escenario, ¿vale? También se limita cuántas veces puede tener la iniciativa en el mismo bando. En este caso, solamente se pueden tener 2 veces la iniciativa, ¿vale? Por lo tanto, bueno, en este caso no vamos a tener que... No va a pasar nada porque el británico ha sido el que la ha ganado. Así que nada, nos centramos en esta parte de aquí. Iniciativa, lógicamente, para el británico, como decimos, ¿vale? Y ahora lo que tenemos que hacer, bueno, aquí tenéis los DRM que acabamos de aprovechar. Y bueno, ya una vez que tiene el británico la iniciativa, lo que tenemos que ver es lo mismo que hemos hecho anteriormente con el alemán, es saber los puntos de activación o puntos de acción que tiene el británico en este caso. Como veis, el marcador de activación de formaciones se encuentra en el casquetín 3, por lo tanto, el resultado del dado tendremos que cruzarlo con esa columna, ¿vale? En este caso es 6. Vamos a ver la tabla, que la tenemos por aquí. Eso es. Resultado 6, el cajetín, como digo, está en el 3, así que tenemos 3 puntos de acción para el británico, ¿vale? El británico, como veis, corre con un poquito de desventaja, ¿vale? Ya sea solamente por el hecho de la activación de la formación. El alemán empezó en 5, el británico empieza en 3, que por cierto tenemos que bajarlo ahora porque lógicamente vamos a realizar acciones. Y bueno, es la misma manera que hemos visto con el alemán. Ahora tenemos 3 puntos de acción para realizar movimientos, porque lógicamente no podemos entrar en combate de momento, y así como funcionaría. Bueno, ya veis que en realidad el juego este es bastante vivo, ¿vale? Porque aparte de que las secuencias son muy cortas, o sea, la capacidad de tomar decisiones con los puntos de acción, pues la verdad es que queda bastante vivo. Y luego el tema de la reacción, ¿vale? Que en este caso evidentemente lo hemos pasado, pero ya os digo, la reacción le da mucha más viveza, porque el jugador que está a la espera de que termine el contrincante su movimiento siempre está atento, porque pueden pasar muchísimas cosas. Por eso el juego sí indica, como ya vimos en el primer vídeo, la alta capacidad o la alta estabilidad en solitario, porque realmente lo tiene, ¿vale? Es un juego bastante vivo. Así que nada, bueno, para seguir un poquito con la secuencia, ya terminamos el vídeo con esta secuencia
de acción, en este caso de movimiento, vamos a terminar de mover las unidades. Vale, como digo, el alcance de mando del HQ es de 20, ¿vale? La unidad más lejana está a 15 hexágonos, así que, bueno, de momento están todos controlados. Lo que sí tenemos que intentar hacer es mover el HQ un poco para acá, para que todas las unidades posteriores después tengan una mejor conexión, no vaya a ser que después se ponga la cosa complicada. Así que vamos a gastar un punto de acción de los 3 que tenemos, que son 3 solamente, cuidado, que esto también es bastante interesante, porque el británico tiene 4 unidades, que aquí en la imagen solamente estáis viendo 3, pero una aquí abajo, en el sur hay otra más, y luego el HQ también, ¿vale? O sea que tenemos que decidir que evidentemente va a haber unidades que se van a quedar atrás. Como el HQ en este caso va a tener alcance, yo lo que voy a hacer es que voy a mover de los 3 puntos de activación que tengo a la unidad más lejana para subirla hacia arriba, porque tengo idea de atacar después este objetivo para que podáis ver el tema de los combates y el tema de la reacción, ¿vale? Así que nada, vamos a mover la unidad que se encuentra más abajo, que para colmo no está en carretera, o sea, sino que está en tierra. Eso también comentarlo. Lo que pasa es que, bueno, vamos a entrar en una carretera y vamos a poder hacer el movimiento, aprovecharnos de la ventaja de ir por carretera. La capacidad de movimiento de la unidad que voy a mover ahora mismo es una unidad que se mueve con capacidad mecanizada, ¿vale? Tiene un factor de 5, no está apilada, así que bueno, voy a moverla voy a intentar subirla para arriba, para esta parte de aquí. Bueno, pues según parece podemos llegar hasta aquí, ¿vale? Vamos a mirar el tema del alcance. Son 4, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15. Estamos dentro, ¿vale? Tenemos 20, así que perfecto. Voy a movilizar la otra unidad, la más lejana, que es esta de aquí, que estáis viendo que también se encuentra en tierra. Por lo tanto gastamos un punto de los 3 que tenemos. Entonces se pone complicado. Vamos a acercarnos a la carretera. 1, 2 y 3, gastamos, llegamos a la carretera. Vale, en la siguiente posibilidad que tengamos de movernos, pues vamos a intentarlo. Pero ya estáis viendo que las unidades británicas están bastante jodidas aquí. Bueno, de los 3 puntos que teníamos hemos gastado 2 ya, 2 puntos de activación y nos queda 1. Así que vamos a utilizar esta. Y esta lo que vamos a hacer es, lógicamente, moverla hacia la carretera para que podamos cogerla después. Pues ya estoy viendo cómo queda la cosa. El HQ no hemos podido moverlo, esta unidad no hemos podido moverla, y quizá era la que más cerca estaba. Y nada, de este modo hemos gastado todas las activaciones del británico. Bueno, ¿cómo queda la cosa? Pues vamos a echarle un vistacillo. Ya habéis visto. Activaciones posibles para el alemán, tenemos 4, ya gastamos una. El británico de 3 baja lógicamente a 2, que son las que acabamos de gastar ahora mismo. Los puntos de activación están en 0 porque acabamos de realizar toda la operación disponible. Y ahora lo siguiente que tendríamos que hacer una vez más es volver otra vez a lanzar para a ver quién tiene la iniciativa y a ver quién activa o cuánta cantidad de puntos de activación tiene cada formación. Ya estoy viendo el sistema que tiene. Como hemos visto inicialmente, el escenario nos estaba indicando que este marcador tenía que estar colocado con el símbolo británico en el casquetín en el espacio número 2, o sea, un más 2. Si por ejemplo gana la iniciativa el británico, ese marcador se movería hacia la derecha, o sea, hacia la posición más 4. Sin embargo, si el símbolo del jugador en reacción no está visible, o sea, imaginemos que está el marcador indicando el símbolo alemán, se daría la vuelta para que muestre el lado de ese bando, ¿no? Bueno, de este modo llegamos al final de este segundo vídeo tutorial de la explicación de reglas de este Mirage 4041, en donde hemos visto parte de la secuencia de juego, ¿vale? Porque evidentemente la secuencia de juego es bastante intensa y necesitamos otro vídeo para seguir hablando de las acciones. En el siguiente vídeo lo que vamos a hacer es nos vamos a centrar en la acción de combate, bueno, en el resto de las acciones posibles que tienen los jugadores. Así que sin más, gente, un saludo y seguimos en contacto.